Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase donde vamos a hablar de la lectura terapéutica. Se trata, como ya les dije en la charla, de una resignificación terapéutica de la tradicional cruz céltica. Por supuesto, vamos a necesitar una baraja que no esté contaminada por los moralismos, doctrinas y prejuicios de los tiempos antiguos. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir y ver cómo se calcula la carta testigo. Es una carta que colocamos antes de abrir el mazo, como una especie de radiografía de la personalidad del consultante, además de ser un puente entre el consultante y el resto de las cartas, lo que energéticamente facilite que las demás cartas se dispongan con mayor sintonía con la personalidad del consultante y también nos ayuda a interpretar mejor las cartas que abrimos en la lectura terapéutica. Tradicionalmente, se usa el mago como carta testigo si el consultante es un hombre o la sacerdotisa si es mujer. Prefiero usar una figura de la corte, no solo porque no estoy impidiendo que aparezca un arcano mayor en la lectura, sino porque cualquier figura de la corte ya representa un tipo de personalidad. Sabiendo cómo identificar la figura correspondiente al consultante, ya comenzamos a conocer su personalidad, sus talentos y posibles tendencias evolutivas, así como neuróticas. Las 16 figuras de la corte en el tarot terapéutico dejan de ser hombres y mujeres jóvenes o viejos que entran o salen de nuestras vidas y nos traen cosas agradables o desagradables. Como ya les dije, el tarot terapéutico no está interesado en terceros, sino en la persona que está consultándose, para representar 16 tipos de personalidad. Obtenemos estos 16 tipos a partir de la combinación de los 4 elementos fuego, agua, aire y tierra con ellos mismos. Cada tipo de personalidad tiene un lado interno que llamaremos naturaleza interna y un lado externo o expresión externa. Así, la naturaleza interna procede de la familia, que en la imagen están dispuestas en filas horizontales. En la primera fila tenemos la familia de bastos, cuya naturaleza interna es fuego, siendo pues muy dinámicos, impulsivos, llenos de energía y más conectados con el mundo instintivo, con un gran potencial creativo. Pueden ser personalidades egocéntricas y a veces explosivas. En la segunda fila están las figuras de la familia de copas, cuya naturaleza interna es agua. Son emocionales, sensibles y receptivas. En este sentido, podemos decir que la familia de copas es más femenina que la familia de bastos y también absorben más fácilmente las energías del ambiente. En la tercera fila aparecen la familia de espadas, cuya naturaleza interna es aire. Por lo tanto, son más mentales, les gusta comunicarse intercambiando información, conocimientos, argumentos y datos. Racionalizan más las cosas, incluidas las emociones y los impulsos instintivos, y siendo mentales pueden entrar con más facilidad en el mundo de la duda. En la cuarta fila vemos la familia de discos. Su naturaleza interna es tierra, por lo tanto están más conectados con el mundo material, que comienza con el cuerpo físico, continúa con el bolsillo y la cuenta bancaria y concluye con nuestras propiedades o patrimonio. Esta familia está mucho más vinculada a las necesidades del cuerpo físico y se relaciona con el mundo económico y financiero de una manera mucho más práctica que las otras familias. Con los últimos dineros, la familia de discos va al supermercado, la de espadas compra un libro, la de copas prepara una cena a la luz de las velas y la de bastos se va de juerga. Veamos ahora la expresión externa de cada tipo de personalidad, es decir, cómo cada figura expresa su naturaleza interna. La expresión externa está en función no de la fila o familia, sino de la columna. En la primera columna a la izquierda, la columna de fuego, están los caballeros. Expresan su naturaleza interna de una manera fogosa, es decir, a través de acciones, impulsos e iniciativas. Los caballeros son espontáneos, impulsivos, decididos y directos. Tienen facilidad para iniciar, pero no tanto para continuar o terminar, y expresan sus lados instintivo y creativo con facilidad. El hecho de estar a caballo indica no solo la velocidad de sus movimientos, sino que la fuerza motriz es de origen animal, o sea, instintiva. Cada uno de ellos toma sus iniciativas a partir de su naturaleza interna, así el caballero de copas lo hace a partir de sus emociones, mientras que el de espadas a partir de sus ideas. La segunda columna, o columna del agua, es la de las reinas.
son las sentimentales de cada familia. Si los caballeros llegaban impetuosamente con sus iniciativas, las reinas llegan con emociones enraizadas en su naturaleza interna. Así, en la reina de bastos, las expresiones emocionales están enraizadas en el fuego, en sus instintos y creatividad, mientras que en la reina de discos las emociones están enraizadas en su cuerpo físico y mundo material. La tercera columna, la columna del aire, es la de los príncipes. Son los intelectuales de cada familia y expresan su naturaleza interna de una manera mental. Llegan con proyectos, ideas, teorías e informaciones. El príncipe de copas emite esas expresiones mentales a partir de su conexión con su naturaleza interior, que en este caso es emocional, es decir, observa y analiza sus emociones, identifica sus mecanismos emocionales, comprende cómo funcionan y elabora propuestas para fluir mejor emocionalmente. Tiene una cara de psicoterapeuta. El príncipe de discos se expresa mentalmente a partir de su conexión con el mundo material, observando su funcionamiento, desarrolla ideas y proyectos para administrarlo y obtener beneficios. Tiene una cosa de economista. Y finalmente tenemos en la cuarta columna, la columna del elemento tierra, a las princesas, cuya expresión externa está vinculada a dicho elemento. Ellas son las que materializan, las que dan forma concreta, logrando resultados materiales y concluyendo asuntos a partir de su naturaleza interna. La princesa de bastos da forma a su fuego interior, llevando a los últimos resultados concretos y materiales su energía instintiva y creativa. La princesa de copas materializa y da forma a sus emociones y sensibilidad. Nos recuerda al artista que transforma su sensibilidad en una pintura, una coreografía, etc. La de espadas materializa sus ideas, proyectos y conceptos intelectuales. Repito para no dejar lugar a dudas. La naturaleza interna procede de las familias o filas, bastos, copas, espadas y discos. La expresión externa se define por las columnas o funciones, caballeros, reinas, príncipes y princesas. Así que tenemos fuego, agua, aire y tierra en las familias, bastos, copas, espadas y discos, y fuego, agua, aire y tierra en las columnas, caballeros, reinas, príncipes y princesas. Si los arcanos mayores son principios universales o arquetipos y los arcanos menores numerados del as al 10 son aspectos del ser humano, las figuras de la corte, dice Crowley, son un puente entre ellos. Son cartas intermediarias entre estos principios universales y los aspectos energéticos, emocionales, mentales y materiales del ser humano, que son los arcanos menores numerados. Las figuras de la corte, estando formadas por la combinación de los 4 elementos consigo mismos, también pueden ser vistas como ilustraciones de 16 tipos de fenómenos que suceden en la naturaleza. El caballero de copas, por ejemplo, es el aspecto fogoso, por ser un caballero, del agua, por ser de copas. El aspecto fogoso del agua en la naturaleza es su capacidad de destrucción, porque una característica del fuego es su capacidad de destruir. Son los maremotos, las tempestades marinas, las inundaciones, los aguaceros. Pero también es el aspecto luminoso del agua. Finalmente el fuego da luz, por lo que el brillo del agua está relacionado con el caballero de copas. Podemos pues encontrar fenómenos naturales específicos relacionados con cada una de las figuras de la corte que explicaré cuando las veamos una por una. Este cuadro muestra el tipo de personalidad simbolizado por cada una de las 16 figuras de la corte a partir de sus elementos, es decir, de su naturaleza interna y de su expresión externa. Observen que hay 4 cartas donde se repite el elemento. El caballero de bastos es 2 veces fuego, la reina de copas 2 veces agua, el príncipe de espadas 2 veces aire y la princesa de discos 2 veces tierra. Estos serán tipos de personalidad que, teniendo solo un elemento, pueden tener dificultades para fluir con los demás. Por ejemplo, la reina de copas, agua, agua, emoción, emoción, tendrá cierta dificultad para lidiar con eficiencia con los asuntos materiales, mientras que para el príncipe de espadas, aire, aire, mente, mente, no le resultará fácil conectarse con sus emociones y abrir su corazón. Sin embargo, pueden sumergirse profundamente en su único elemento y así trascender en esa inmersión.
Por ejemplo, la princesa de discos, consciente de las sensaciones y mensajes corporales, eficiente y práctica con el mundo material, puede resolver las cuestiones relacionadas con el mundo físico y elevarse hacia mundos más sutiles, como muestra el diamante que aparece en la carta. Los caballeros de Crowley se corresponderán con los reyes, los príncipes de Crowley con los caballeros, excepto en el tarot cósmico, que también se llama príncipe, y las princesas de Crowley con los pajes o valetes. Es interesante que en el tarot experimental se llaman padre, madre, hijo e hija. Dado que las figuras de la corte provienen de la combinación de los 4 elementos, la mejor manera de definir la carta testigo es ver en la carta astrológica del consultante qué elementos son los predominantes. Sabemos que en una carta astral muestra, entre otras cosas, las posiciones de los planetas en los signos. También sabemos que Aries, Leo y Sagitario son signos de fuego, Cáncer, Escorpio y Piscis son de agua, Libra, Acuario y Géminis de aire y Capricornio, Tauro y Virgo de tierra. Entonces demos un valor a cada planeta dependiendo de cuán importante sea este planeta en el mapa. El Sol 16, la Luna 15, el Ascendente 14, Mercurio 12, Venus y Marte 11, Júpiter y Saturno 6, Urano, Neptuno y Plutón 3. Observen que todo esto suma 100. Entonces, para identificar la figura de la corte que se parece más al consultante, vamos a su carta astrológica y apliquemos estos valores. Un buen sitio para ver el mapa es astro.com. Es importante recordar que cuando el ascendente está a más de 25 grados de un signo, lo consideraremos en el signo siguiente. Usando esta tabla, escribimos los signos donde están los planetas y colocamos los valores de cada planeta en la columna del elemento correspondiente al signo. Por lo general hay un elemento que se destaca, un elemento más fuerte. Este primer elemento se corresponde con la naturaleza interna y mostrará qué familia se parece más con nuestro consultante. Si, por ejemplo, este primer elemento es fuego, su naturaleza interna será fogosa y lo representaremos con una de las 4 cartas de bastos. El segundo elemento más fuerte indica la expresión externa, indica si se expresa como caballero, reina, príncipe o princesa. Si el segundo elemento es, por ejemplo, el agua, la expresión externa será emocional, y quien tiene una expresión externa emocional son las figuras de la segunda columna, las reinas, de modo que en este caso la carta que más se parece con el consultante será la reina de bastos, primer elemento fuego y segundo elemento agua. Observen que no digo que la persona es la reina de bastos, sino que la reina de bastos es la figura de la corte que más se parece con ella. Decir que una persona es tal o cual figura de la corte es peligroso, porque el ego puede engordar al capitalizar esta información y colgarse otra medalla. Veamos algunos ejemplos. Aquí tenemos la carta astral de Nelson Mandela, que nació el 18 de julio de 1918 en Umtata, Sudáfrica, a las 14:54. Rellenamos esta primera tabla colocando los planetas y el ascendente en sus respectivos signos. El Sol está en Cáncer, signo de agua, así que ponemos 16 puntos para el agua. La Luna en Escorpión, también de agua, 15 unidades más para el agua. El ascendente en Sagitario, signo de fuego, 14 para el fuego. Mercurio en Leo, también fuego, al cual le van más 12 puntos. Virgo en Géminis, signo de aire, 11 puntos para el aire. Marte en Libra, también aire, otros 11 para esta columna de aire. Júpiter en Cáncer, 6 más para agua. Saturno en Leo, signo de fuego, otros 6 para el fuego. Urano en Acuario, signo de aire, 3 puntos más para el aire. Neptuno en Leo, otros 3 puntos para el fuego. Y Plutón en Cáncer, 3 más en el agua. Sumamos y obtenemos 35% de fuego, 40% de agua, 25% de aire y nada de tierra. Siempre comprobaremos que los porcentajes sumados dan 100. El primer elemento es el agua. Su naturaleza interna será agua. ¿Quién tiene la naturaleza interna agua? La familia de copas. Nelson Mandela se parecerá más con una de las 4 figuras de copas. El segundo elemento es fuego, de manera que la expresión externa será fuego. ¿Y quién tiene la expresión externa fuego? Los caballeros.
Así pues, el caballero de copas será la figura de la corte que más se parece con Mandela. Como comenté antes, no le diremos al consultante que es el caballero de copas. Recuerden que en la carta de la torre veíamos el ego como una colección de identificaciones. Es mejor huir de ellas porque las identificaciones alimentan al ego y cuanto más fortalecemos el ego, el yo verdadero se debilita. Entonces podemos decir que de las 16 figuras de la corte, la que más se parece con Nelson Mandela es el caballero de copas, pero Nelson Mandela es Nelson Mandela y no el caballero de copas. Veamos ahora el mapa de Osho, nacido Bhagwan Sri Rajneesh el 11 de diciembre de 1931 en Kuchwada, India, a las 17:13. Porque aquí ocurre un caso especial. Siguiendo el mismo proceso que en el caso anterior, encontramos un 25% de fuego, un 3% de agua, 14% de aire y 58% de tierra. El primer elemento es la tierra, y estamos tentados a creer que el segundo, con un 25%, es el fuego. Pero considerando que la tierra tiene más del doble del valor del fuego, exactamente 8 puntos más que los 25 del fuego multiplicados por 2, diremos que el segundo elemento también es la tierra. Siendo el primer elemento tierra, la naturaleza interna será de tierra y se corresponderá con la familia de discos. El segundo elemento o expresión externa también es tierra. ¿Qué columna tiene una expresión externa tierra? Material, práctica. Las princesas. Entonces la carta que acaba pareciéndose más al gran maestro Osho es la princesa de discos. Y esto también es importante porque así podemos usar las cartas donde se repiten los elementos, es decir, las cartas de la diagonal. De lo contrario, dichas cartas se quedarían del lado de fuera y estas cartas ilustran tipos de personalidad muy interesantes. Entonces, cuando el fuego duplica el segundo elemento tendremos el caballero de bastos. Cuando es el caso del agua, la reina de copas. Cuando el elemento aire es 2 veces mayor que el segundo elemento, tendremos el príncipe de espadas y la princesa de discos cuando se trata de la tierra, como en el caso de Osho. Otro caso interesante es el mapa de Aleister Crowley, que junto con la artista Frieda Harris creó el tarot que estamos estudiando con más detalle. Vemos en el mapa calculado para el 12 de octubre de 1875 en Leamington, Inglaterra, a las 23:10, 17% de fuego, 33% de agua, 33% de aire y 17% de tierra. Es decir, los elementos más fuertes, agua y aire, están exactamente empatados y curiosamente fuego y tierra también. Las cartas que ilustran el predominio del agua y el aire son el príncipe de copas y la reina de espadas. Pero al principio no sabemos cuál elegir. Tenemos que desempatar. Consideraremos un empate cuando hay una diferencia de 3 o menos de 3 puntos porcentuales entre ambos elementos. Para romper el empate usaremos las casas astrológicas. Pueden ver las casas numeradas en rojo en esta imagen a la izquierda y en la parte interna del mapa como está a la derecha. Las casas son áreas de la vida o campos de experiencia. Las casas 1, 5 y 9 son casas de fuego, pues coinciden con los signos Aries, Leo y Sagitario en el llamado zodíaco en reposo, donde el 0 grado de Aries se corresponde al 0 grado de la primera casa. Las casas 4, 8 y 12, que se corresponden con los signos de Cáncer, Escorpión y Piscis, son casas de agua. Las casas 3, 7 y 11, correspondientes a los signos de Géminis, Libra y Acuario, son de aire, y finalmente las casas 2, 6 y 10, correspondientes a los signos de Tauro, Virgo y Capricornio en el zodíaco en reposo, son de la Tierra. Así que aquí haremos lo mismo que hicimos con los signos, solo que en las casas. Veamos en qué casas Crowley tiene los planetas y pondremos el valor correspondiente a cada planeta en el elemento que corresponde a la casa en la que se encuentra el planeta. No vamos a utilizar el ascendente aquí porque el ascendente por definición es la cúspide, o sea, el comienzo de la casa 1. El Sol está en la casa 4, casa de agua, así que le ponemos 16 puntos a la columna de agua. La Luna en la 9, casa de fuego, así que 15 puntos para el fuego. Mercurio en la 4, 12 puntos más para el agua. Venus también en la 4, 11 puntos para el agua.
Marte en la 6, casa de tierra, 11 puntos para la tierra. Júpiter también en la 4, 6 puntos para el agua. Saturno en la 7, casa de aire, 6 puntos para el aire. Urano en la 2, que por estar a menos de 5 grados de la cúspide de dicha casa, casa de tierra, va a trabajar en la casa de tierra, 3 puntos para la tierra. Neptuno en la 10, también de tierra, 3 puntitos para la tierra, y Plutón en la 11, casa de aire, 3 puntos para el aire. Así pues, en las casas de fuego, Crowley tiene 15, en las de agua 45, en las de aire 9 y en las de tierra 17. Es decir, hay mucha más carga planetaria en el elemento agua que en el elemento aire, que son los que estamos desempatando. Entonces podemos decir que el primer elemento es el agua y el segundo elemento es el aire. Si el primer elemento es agua, la naturaleza interna es agua. Será pues una carta de la familia de copas. El segundo elemento es aire, es decir, la expresión externa es aire. La columna que tiene una expresión externa aire es la de los príncipes. Por lo tanto, será el príncipe de copas la carta que mejor muestra la personalidad de Aleister Crowley. En la imagen pueden ver la lectura terapéutica con sus diferentes posiciones. Los números indican el orden en que sacamos las cartas de la baraja después de ser magnetizada, barajada y cortada. Las cartas de las posiciones 1 y 2 se llaman tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica momento actual. En la cruz céltica tradicional se ve la cruz dinámica, un par de fuerzas cuya resultante dinamiza la vida de la persona. La que cubre a la carta testigo muestra situaciones que ayudan a la persona a avanzar en sus objetivos, y la que se cruza, situaciones que frenan ese avance. En la lectura terapéutica, donde lo que nos interesa son las cuestiones internas, si aparecen cartas comunes las leeremos por el lado evolutivo. Diremos que la persona siente el impulso interno de tomar la actitud ilustrada por la carta en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, la fortuna o rueda de la fortuna indica que la persona siente el impulso de expandir sus horizontes. Si aparece una carta sombría, diremos que la persona está tomando conciencia del mecanismo o patrón neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, si tenemos un 3 de espadas, diremos que el consultante se está dando cuenta de la vulnerabilidad que tiene al abandono, el rechazo y la culpa. A veces, si tenemos en estas posiciones 1 y 2 una carta común y una sombría, podemos identificar un conflicto donde la sombría muestra el mecanismo neurótico que frena el impulso evolutivo ilustrado por la carta común. Por ejemplo, ese miedo a ser rechazado, abandonado, culpabilizado, dificulta que la persona se aventure y expanda sus horizontes. También podemos ver un conflicto cuando la carta sombría muestra el gancho con el ancla, que vamos a ver lo que significa a continuación, mientras que la común identifica una tendencia o actitud de liberación. A veces podemos ver en la segunda carta los efectos de la primera, algo que tal vez no se manifestó todavía, pero que ya está incubado. La carta de la posición 4 en la cruz celta es la que nos revela el pasado, muestra situaciones pretéritas que influyen en el momento presente. Revela las bases del asunto o de la situación actual en un momento distante del pasado. En la lectura terapéutica esta posición es uno de los ejes principales de la lectura y la llamo el ancla, por aquello de que hasta que los marineros no izan el ancla de las aguas no tan transparentes del fondo del puerto, de la sombra del inconsciente, hasta la luz de la cubierta, el consciente, el barco no zarpa. En el ancla vemos los patrones neuróticos crónicos que dificultan el crecimiento de la persona, encadenándola a su programación infantil, es decir, a su pasado, y que constituyen el nudo que hoy puede y debe ser desamarrado para que la persona se transforme, crezca y madure. Una carta sombría identificará exactamente dicho patrón,
Por ejemplo, el 8 de espadas denunciará un mecanismo mental de autosabotaje. Ahora bien, si aparece una carta común, podremos leerla por exceso o por falta, es decir, por exceso en la expresión del lado involutivo o por falta en la expresión del lado evolutivo. Por ejemplo, el emperador, que representa el principio masculino materializado, por exceso muestra el tirano que tiene miedo que los demás acaben con él y necesita imponerse haciendo siempre acopio de poder, sea económico, político, en la familia, etc. Por falta, indica que la persona no desarrolló su lado masculino, su capacidad de partir para la acción y conseguir resultados, aquel lado que proporciona independencia, especialmente económica. No manda en su vida, proyecta ese lado masculino en los demás y se engancha con maridos, jefes, familiares o colegas autoritarios. Y me dirán, ¿cómo sabemos si interpretamos la carta por exceso o por falta? Todas las cartas de la lectura terapéutica forman parte de la misma historia. No puede haber contradicciones entre lo que, por ejemplo, dice la voz de la esencia y el ancla. El patrón neurótico crónico que llamamos ancla procede de la infancia, tiene pues que estar en sintonía también con las cartas de la infancia. En el caso de las figuras de la corte y de los arcanos menores, en esta posición, la presencia o falta de elementos, fuego, agua, aire y tierra, en la carta astral del consultante nos ayudará mucho. Cuando no conseguimos decidirnos por una opción determinada, podemos preguntar al consultante, ¿esta carta se puede interpretar así o asado? ¿Qué interpretación te suena más? En el 90% de los casos la persona va a decir las dos, por eso estábamos en duda. Con frecuencia dicha ancla, de la cual el consultante puede estar más o menos consciente, es una especie de máscara con que la persona se esconde y defiende para no encarar la realidad ni sus verdaderas emociones y conseguir la aprobación de los demás y evitar volver a pasar por las situaciones de sufrimiento por las que pasó. En la cruz céltica tradicional, la carta de la posición número 9 revela las emociones más íntimas, los miedos, las esperanzas, los sentimientos y deseos ocultos del consultante. Algunos autores estudian aquí los factores inconscientes que influyen y presionan al consultante en el momento presente. Como estos factores son fundamentalmente la programación infantil, que desde el inconsciente nos continúa manipulando, en la lectura terapéutica la llamo simplemente la infancia. Como ya dije, en la infancia están los orígenes del ancla. Aún en una infancia que podemos considerar feliz, siempre existió algún tipo de programación y para eso está apuntando la carta. Una carta sombría en la posición de la infancia puede mostrar una característica neurótica del ambiente familiar que probablemente el niño o la niña incorpora. Por ejemplo, el 8 de copas identificaría personas tristes con tendencias a la depresión. También puede mostrar un patrón impuesto de cuya introyección depende la aceptación familiar. Por ejemplo, el 2 de espadas revela que para ser aceptado el niño tenía que obedecer y cerrar el pico. No podía decir que no ni preguntar por qué. Si tenemos una carta común, podemos considerar que el aspecto evolutivo ilustrado por dicha carta fue reprimido. Es decir, muestra qué características, aspectos o talentos propios del niño fueron impedidos de manifestarse. Por ejemplo, el caballero de copas, aquel que toma iniciativas decididas a partir de las emociones en esta posición, sugiere que dichas iniciativas no eran permitidas. En algunos casos será el aspecto involutivo de una carta común que el niño tuvo que incorporar o estimular exageradamente para ser aceptado. Por ejemplo, con el mago puede indicar que el niño fue instigado a permanecer todo el tiempo en acción, desarrollando precozmente la mente, tenía que ser inteligentísimo, extrovertido y comunicativo, en fin, una lumbrera. En la posición número 8, tanto en la cruz céltica tradicional como en la lectura terapéutica se ven las relaciones amorosas.
Sin embargo, la cruz céltica muestra cómo está la relación amorosa de nuestros consultantes y sus tendencias. Va a mejorar, va a haber problemas, va a acabar o a veces hasta prevé cómo se conduce el compañero o la compañera. Ah, y tu marido te engaña. En la lectura terapéutica nunca haremos ese tipo de interpretación. Decir cómo está la relación, eso la persona ya lo sabe. Y profetizarle una boda o un divorcio es inducirle a tomar ciertas decisiones que solo a ella caben. Tampoco hablaremos de los sentimientos que otras personas tienen al respecto de nuestro consultante. La lectura terapéutica interpreta las cartas de esta posición de dos maneras. La primera muestra las actitudes o comprensiones internas que son estimuladas de una manera agradable o no por la relación actual o relaciones anteriores si la persona no se está relacionando en este momento. Las cartas comunes son leídas en su aspecto evolutivo. Por ejemplo, el emperador puede mostrar que la relación ayuda a la persona a autoafirmarse, a definir sus objetivos y materializarlos. Las cartas sombrías indican que la relación ayuda a la persona a darse cuenta del mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 2 de espadas muestra que la relación facilita de alguna manera que la persona identifique su dificultad para decir que no, para enfrentar o mandar a paseo. La segunda interpretación nos muestra la imagen que el consultante vende en el mercado de las relaciones amorosas para intentar satisfacer sus necesidades de cariño, atención y sexo, a veces arriesgándose o exponiéndose lo menos posible. Esta imagen puede ser la expresión del ancla en el mundo de las relaciones amorosas. Las cartas sombrías se leerán siempre de la primera manera, lo que el consultante puede aprender de sí mismo en la relación. Y las comunes pueden ser leídas en ambas. Si optamos por la primera opción, la leeremos en su aspecto evolutivo, y si optamos por la segunda, lo haremos en su aspecto involutivo. Por ejemplo, el emperador indica aquí que la persona presenta una fachada de todopoderoso que solo acepta relacionarse con personas que se someten a su autoridad. La cruz céltica tradicional ve en la posición número 7 el carisma, algo profundo e inherente al ser. En la lectura terapéutica llamamos a esta posición la voz de la esencia o necesidad interna y vemos en ella las necesidades más importantes y urgentes del ser interno, la voz de la esencia, su grito de socorro pidiendo actitudes que estén de acuerdo con su realidad interior, salud y bienestar. Un arcano mayor en esta posición indica qué arquetipo o principio universal necesita ser parado de proyectar, rescatado, desarrollado e integrado. Las cartas comunes serán interpretadas siempre en su aspecto evolutivo, pidiendo que la persona supere las dificultades internas para desarrollar el aspecto evolutivo de la carta. Por ejemplo, el mago pedirá que la persona entre en acción, se comunique, desarrolle ideas y proyectos, etc. Una carta sombría sugiere identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico correspondiente. Para ello es conveniente descubrir los orígenes y las consecuencias de dicho mecanismo. Por ejemplo, el 7 de copas sugiere que la persona entienda por qué busca frenéticamente a través de las compensaciones el placer que le falta en su trabajo o en sus relaciones. Con todo esto, llegamos al diagnóstico. Como tal vez hayan percibido, una sesión de tarot terapéutico tiene un paralelismo interesante con una consulta con un profesional de la salud. Las cartas del momento actual son los síntomas, las del ancla la enfermedad, cuyos orígenes están en la infancia. El organismo tiene un sistema autorregulador que busca continuamente el equilibrio, tomando sus propias iniciativas para el retorno a la buena salud.
Frecuentemente estas iniciativas corporales son confundidas con los síntomas de la enfermedad y eliminadas. Un ejemplo es la gripe. Cuando el sistema inmunológico está debilitado, los virus, que siempre están por ahí, nos atacan. Nuestro cuerpo se defiende contraatacando con los glóbulos blancos y aumentando la temperatura corporal, pues estos trabajan mejor a una temperatura más elevada. También perdemos el apetito, pues el organismo no quiere gastar energía con la digestión. Muchas veces, confundiendo esa fiebre con la enfermedad, obligamos a nuestros hijos a comer mientras aplicamos antitérmicos. En el tarot terapéutico, la tendencia que el ser tiene para recuperar su salud es expresada en las cartas de la voz de la esencia. Si nuestro doctor o doctora tiene una visión amplia, no apenas reducida a identificar síntomas y a esconderlos, se interesará también en saber cómo andan nuestras relaciones más importantes, si generan alegría, placer, enojo, tristeza, sufrimiento, etc. En el tarot tenemos pues la posición de las relaciones amorosas. Cuando comprendemos el conflicto interno, sus orígenes y manifestaciones y tenemos un diagnóstico, llega el momento de la acción, de la receta. En el tarot terapéutico las recetas son las cartas de la posición del método. En la posición número 5, la cruz céltica tradicional identifica la base de la cuestión enunciada por el consultante. En la lectura terapéutica llamo a esta posición el método. Si aparece una carta común, la leeremos siempre en su aspecto evolutivo y mostrará las actitudes y comprensiones que nuestro consultante necesita tomar. Por ejemplo, el arcano del entusiasmo, en muchos tarots la fuerza, sugiere que la persona trabaje sus dificultades internas para integrar sus aspectos animal y racional. Si aparece en el método una carta sombría, sugerirá identificar, trabajar y desactivar el mecanismo neurótico ilustrado por la carta. Por ejemplo, el 7 de espadas sugiere que la persona identifique, trabaje y desactive su mente esponja, que absorbe las expectativas, necesidades, consejos, órdenes y opiniones de los demás, incluyendo también las convenciones sociales. Pueden ver que las interpretaciones en la voz de la esencia y el método son bastante parecidas, diferenciándose básicamente en la procedencia. Una viene de la esencia y otra es lo que el tarot sugiere. Es obvio que si la persona no hace nada, el ancla se refuerza. Sin embargo, esto no puede ser usado como una amenaza. Cuidado, en las posiciones de la voz de la esencia y del método nunca diremos a nuestro consultante que tiene que ser esto o aquello. Es antiterapéutico decir, tienes que ser más amorosa, más tolerante, más simpática o impulsiva. Pues si ella hace eso a huevo, está creando y reforzando justamente la cualidad opuesta, según la ley del péndulo. Además, si reprime un aspecto suyo, este se va a la sombra y desde allí manipula. Y tal vez un día explota. Terapéutico sería pedir a la persona que identifique las dificultades internas que no le permiten ser amorosa, tolerante, etc., que identifique por qué determinadas situaciones o personas la llevan a pelearse, a crisis de celos o explosiones. Terapéutico es identificar y desactivar las causas de determinadas conductas que nos llevan al sufrimiento y no hacer un esfuerzo para desarrollar una conducta que parezca más adecuada. También hay que tener cuidado para no colocar el método como una orden, pues nuestro consultante puede salir del consultorio diciendo voy a hacer esto porque el tarotista me lo mandó, acabando con la calidad terapéutica de la consulta, cuyo primer requisito es responsabilizar al consultante por su vida y sus decisiones. Este tiene que entender, a la vista de lo que ya fue dicho en el diagnóstico, que es necesario hacer o dejar de hacer lo que se le sugiere en el método. Después de prescrita la receta, el doctor o la doctora va a evaluar la evolución de nuestro cuadro clínico o camino de recuperación y qué resultados podemos esperar. Eso es mostrado en la lectura terapéutica por las cartas de las posiciones 6, 3 y 10. La cruz céltica ve el futuro en la posición número 6.
la lectura terapéutica ve el camino de crecimiento, el sendero que está hoy detrás de la puerta que se abre con las llaves que aparecieron en las cartas anteriores. En ninguna hipótesis las leeremos como lo que inexorablemente va a suceder en nuestra vida. Es importante hacerle comprender al consultante que su destino estuvo, está y estará fundamentalmente en sus manos y que con atención, intención y conexión consigo mismo puede cambiar su vida. Y digo hoy porque si la persona espera meses para empezar a trabajarse, no está garantizado que lo que apareció en el camino de crecimiento lo esté ahí esperando. Las cartas comunes se leerán siempre en el camino de crecimiento en su aspecto evolutivo, indicando que la persona está comenzando a desarrollar las cualidades de dicha carta. Por ejemplo, el Caballero de Copas muestra que la persona, como consecuencia de usar las informaciones y orientaciones dadas por las cartas de las posiciones anteriores, comienza a tomar iniciativas decididas a partir de sus emociones. Las cartas sombrías, en esta posición, indican que la persona tomó conciencia del patrón neurótico que muestra la carta y que lo mantenía preso y está empezando a trabajarlo y desactivarlo. Por ejemplo, el 9 de espadas indica que la persona se dio cuenta de hasta qué punto es cruel consigo misma, percibe los orígenes y consecuencias de dicho mecanismo neurótico y empieza a desactivarlo. En la cruz celta, posición número 3, es la corona, lo más sublime y elevado que el consultante puede alcanzar. Como esto se encuentra en el lado interno, llamo a esta posición resultado interno y vemos aquí el resultado de todo el proceso. Las cartas comunes que leeremos siempre en su aspecto evolutivo muestran las cualidades o potenciales que fruto de todo el proceso fueron plenamente desarrolladas. Por ejemplo, el emperador indica que la persona identificó, trabajó y desactivó las dificultades internas que tenía para mandar en su vida, definir sus propios objetivos y materializarlos. Con las sombrías veremos los mecanismos neuróticos que fueron desactivados. Por ejemplo, con el 9 de espadas indica que la persona dejó de ser cruel consigo misma. En la posición número 10, la cruz céltica ve el resultado final y la lectura terapéutica el resultado externo. Una carta sombría aquí señala una situación externa que el consultante atrae y que le empuja a tener que enfrentar interiormente el patrón negativo indicado por la carta, dándole así chance de desactivarlo. Por ejemplo, el 5 de copas indica que la persona atrae una situación que manda su autoestima al fondo del pozo, ayudándola a identificar los puntos más vulnerables de su autoestima y obligándola a trabajarlos, dándole así la oportunidad de mejorarla y a partir de ahí reformular sus relaciones emocionales. Aquí podemos hacer un truco. Colocamos dicha carta sombría en el método para que la persona comience a trabajar dicho patrón neurótico de manera que cuando llegue la situación esté más preparada para sacarle provecho. Las cartas comunes serán siempre leídas en su aspecto evolutivo en esta posición, mostrando la actitud interna con la que el consultante encara el mundo. No dice lo que hace, sino la manera de hacerlo. Por ejemplo, el emperador indica que encara el mundo no solo mandando en su vida, sino liderando a los demás y con el método y organización necesarios para llegar a resultados materiales en sus iniciativas. Como vemos en la imagen, siempre podemos durante la lectura sacar más cartas en algunas de las posiciones. Espero que les haya gustado este sistema de lectura, que lo prueben y utilicen.
Y si hay alguna duda pueden escribirme a vp@taroterapeutico.info que con mucho gusto responderé. Muy bien, nos vemos. Un abrazo. Namaste.